5 artículos del proyecto de reformas al Código Penal se votarían por separado este martes. Pleno de la Asamblea debatirá informe sobre denuncia al Tratado de UNASUR. Se inicia investigación penal tras filtración masiva de datos por parte de empresa ecuatoriana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 16 de septiembre de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias, que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador con su canal 42 en la ciudad de Quito. También nos escuchan por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país. Y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal sería en al menos 5 partes, según lo confirmó la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Jimena Peña. La convocatoria a la sesión para el efecto se fijó para las 17:30 de este martes. En 4 jornadas, los legisladores debatieron sobre las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Quedó pendiente la votación que se tiene previsto se realice mañana, de acuerdo a la convocatoria enviada por el presidente del Parlamento. Ya hemos pasado un documento borrador a las diferentes bancadas. Estamos esperando por una revisión de la unidad de técnica legislativa que se tiene que dar en los siguientes minutos. Y luego de eso ya esperaríamos tener hoy a tempranas horas de la tarde ya el documento distribuido para todos los legisladores. La presidenta de la Comisión de Justicia, mesa legislativa que tramitó las reformas, planteará que se vote este proyecto de ley por partes. Jimena Peña explica cuáles serían. Hemos aislado aquellos temas que pueden generar menos consenso con el fin de que puedan votarse por separado. Hasta ahora esperamos tener 6 votaciones. La primera sería sobre la forma de votación, luego pues sería sobre hasta ahora 5 temas que entendemos tienen ciertas preocupaciones. Está el tema del 150 aborto no punible, el artículo que tiene que ver con el uso del cannabis para fines terapéuticos, tenemos la figura de comiso sin sentencia, la figura de incautación y el artículo que tiene que ver con el mostrar del rostro de las personas procesadas por delitos en medios de comunicación. El proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal incorpora iniciativas de legisladores, entes de control y sociedad civil. Los puntos más relevantes que a criterio de la legisladora Peña son: se mantienen los ejes centrales de la propuesta, se pulen algunas redacciones, como por ejemplo el tema del artículo que tiene que ver con mostrar el rostro de la persona procesada. Se incluye que sean en aquellos delitos atroces, pero también una vez que la flagrancia sea calificada y que además la persona sea tratada como presunto culpable con el fin de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia. La sesión número 611 está prevista para este martes a las 17:30. De ser aprobado el proyecto de reformas al COIP, deberá ser enviado al Ejecutivo para su pronunciamiento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este martes también el Pleno de la Asamblea Nacional prevé retomar el debate sobre la reforma parcial a la Constitución para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este tema ha generado diversos criterios por parte de los legisladores. La sesión está convocada para las 10 de la mañana. El proyecto de resolución para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social retoma su debate en el Pleno de la Asamblea luego de más de 5 meses. Se trata de la propuesta del asambleísta Héctor Muñoz para reformar de manera parcial la Constitución y devolver a la Asamblea Nacional la facultad de designar a las autoridades de control. Solamente las de nombrar las autoridades de control, y esto tiene que pasar de nuevo a la Asamblea Nacional, al Parlamento, como había sido en la antigüedad.
Nuestra propuesta es la reforma parcial y no la enmienda. La enmienda justamente prohíbe que se puedan topar temas sobre la estructura del Estado. Al menos lo que creería es que no vamos a votar la resolución, sino que vamos a discutir la resolución, que es absolutamente importante discutirla. El pronunciamiento del señor asambleísta Héctor Muñoz tiene muchas cosas extremadamente importantes y positivas para el país. Y por esa razón el presidente ha visto la necesidad de nuevamente poner en discusión. Cabe recordar que la semana pasada el presidente de la Asamblea entregó a la Corte Constitucional un proyecto de enmienda constitucional que también busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y que de momento aún no ha tenido pronunciamiento. Este proyecto de enmienda básicamente lo que propone es de que el Consejo de Participación Ciudadana no sea la entidad que designe las autoridades de control y justicia que están en este momento proponiéndose dentro de ese consejo como tal. Sin embargo, al interior de la Asamblea hay algunos legisladores que insisten en que el Consejo debe eliminarse. Cualquiera de los caminos es válido, democráticamente hablando. Un camino es más corto, 10 meses y medio, versus 15 meses en el de la enmienda, por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana a través de una reforma parcial que está inmerso en el artículo 442 de la Constitución. No ha servido sino para la componenda, para poner a los amigos, a los que estuvieron de turno gobernando. Yo creo que hay que ir por esa línea. Hay que ir por esa línea y tenemos que apoyar. A esto se suma también dos colectivos ciudadanos que recogen firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La continuación de la sesión número 583 está prevista para las 10 de la mañana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y bien amigos, ahora es momento de nuestro segmento de entrevistas. Vamos a dialogar en este espacio con el economista Víctor Hugo Albán, quien es vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Víctor Hugo Albán, economista, docente universitario, analista económico, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, muy gentil. Siempre bienvenido. Y un poco para abstraernos quizá de estos temas políticos para hablar ya en materia económica, la visión del Colegio de Economistas de Pichincha sobre varios aspectos de coyuntura. Hemos ligado un poco esta entrevista con esta reciente nota periodística sobre la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El debate al respecto y sobre la base del informe que fue preparado previamente será este martes, justamente en el Pleno de la Asamblea. ¿Qué dejó la UNASUR para Ecuador en términos económicos, si se quiere? ¿Y qué es lo que se le viene también al país a propósito, por ejemplo, del posible ingreso a la Alianza del Pacífico? Bueno, muchas gracias. Realmente es una parte importante el analizar primero UNASUR. UNASUR era un tema político, eminentemente político, ideológico, podríamos decir, que más le causó egresos, gastos al Ecuador. Construyó un edificio que realmente hoy está destinado posiblemente para otros quehaceres, menos para el que supuestamente se construían. Al ser un asunto político no tuvo beneficios económicos, no tuvo beneficios de ninguna índole en la parte social, que es lo que más nos compete a nosotros y lo que más aspiramos los ecuatorianos. Pero realmente son cosas totalmente diferentes con el ingreso a la Alianza del Pacífico. Para cerrar el tema de UNASUR, todo esto que usted menciona, pese a que mucho se habló de la importancia de una integración regional, ¿meramente se quedó en el tema ideológico a su juicio? Sí, totalmente ideológico y realmente bastante negativo, porque quienes conformaban UNASUR eran realmente países ligados a una ideología. Y esta ideología para unos negativa, para otros positiva, para otros no les pasaba nada, pero para quienes estamos en la parte socioeconómica sí era bastante preocupante el tema de UNASUR, porque siendo un asunto más que ideológico y político, era un club de amigos que realmente estaba haciendo daño no solamente al Ecuador, sino a quienes conformaban. Por eso la decisión del actual presidente de la República, el de separarse de UNASUR, han visto todos los ecuatorianos positivamente,
Pero en sus inicios, economista, perdón que le interrumpa, ¿hubo de pronto o se percibió de pronto en los orígenes mismos de UNASUR un posible beneficio en materia económica entre los países que eran miembros? No, más era, reitero, político e ideológico. No se preveía, digamos, ningún intercambio, ni siquiera, no hablemos de económico, ni siquiera social, peor cultural. Comercial. Comercial de ninguna manera. Entonces, definitivamente sostengo y hemos visto de los análisis realizados en el Colegio de Economistas de que era un asunto totalmente ideológico y político. Se ha ido debilitando dada la coyuntura también en la región. Totalmente se debilitó, lógicamente, usted lo ha manifestado, fue una coyuntura que en buena hora para los intereses del Ecuador prácticamente ha desaparecido, ¿no? ¿La Alianza del Pacífico? Es una cosa totalmente diferente, eso sí ya es comercial. Y al Ecuador le interesa abrirse comercialmente. Estamos nosotros ligados, digamos, a países que no solamente están ligados comercialmente, sino que somos competencia. Digo usted, en este caso, Colombia, Chile y México, que tenemos nosotros que estar seguros de qué vamos a comercializar. Teníamos cierta preocupación con México por las partes y piezas de los vehículos, pero se ha llegado a una solución a través de aranceles. Pero con México como tal no existe un acuerdo comercial plenamente. No ha habido, y con la entrada a la Alianza del Pacífico se abren las puertas, tanto para exportaciones como para importaciones, y se va a jugar con aranceles, tanto importaciones, y vamos a tener posiblemente cero aranceles en las exportaciones. ¿Beneficia al Ecuador? Claro, porque va a haber ingresos de divisas, va a haber mayor equilibrio en la balanza comercial y por ende un mejoramiento en la balanza de pagos, ¿no? Se dice que la Alianza del Pacífico hoy en día constituye la octava economía del mundo, representa el 40% de las exportaciones y del Producto Interno Bruto de la región. ¿Esto en términos prácticos qué significa? Un beneficio, digamos, económico para el Ecuador, un beneficio social, porque no solamente vamos a exportar ni a entrar en comercialización de lo que se produce en el Ecuador, sino en la parte cultural. Vamos a exportar, digamos, profesionales, vamos a exportar ciertos servicios de cultura y obviamente también vendrán acá ciertos beneficios en la parte social, en la parte cultural, que van a beneficiar por el lado que se le mire al Ecuador. Es una buena decisión y ojalá pronto se concrete el ingreso a la Alianza del Pacífico. Las negociaciones, los diálogos han avanzado. ¿Qué es lo que todavía hace falta para poder plenamente integrarse? Bueno, tomando en cuenta que Ecuador es país observador, si no me equivoco. Este rato, pero ya estamos invitados a ser parte de. Así es. Entonces, de lo que hemos podido analizar nosotros es afinar solamente en qué somos competitivos y en qué no. Que no vayamos a afectar nuestra pequeña industria, nuestra industria en general, para que sea beneficiosa. Por eso decía, había cierta preocupación con México por las partes y piezas de los vehículos, pero ya se ha llegado a un acuerdo en la parte de partes y obviamente se va a ajustar a través de aranceles. ¿Qué significa el arancel? Lo que tiene que pagarse de impuestos en unos casos, en unas partidas, sobre todo la 17.070, 73.7, que son partes y piezas de vehículos, se va a eliminar el arancel de lo que traigamos de México y en las exportaciones vamos a exportar cierto tipo sobre todo en la parte agrícola, que estaba cerrada en México y vamos a ser muy competitivos y posiblemente tengamos alianzas muy favorables para el país. Justamente con México lo que se analizaría es una posible suscripción de un tratado de libre comercio. Sobre esto ha habido mucha resistencia, sobre todo en la última década. Entendemos también que pasaba por un tema ideológico asimismo, porque se manifestaba o se asumía que se restaba soberanía al país. Bueno, era un pensamiento también político, ideológico, que en buena hora el presidente de la República, sin prejuicios, lo ha superado. Y este rato hay una apertura y mientras más mercados tengamos, mucho mejor es el país, mucho mejor es nuestra pequeña empresa, nuestra pequeña industria, que es a donde se persigue para que haya mayor empleo y mayor inversión. ¿Un eventual acuerdo comercial asimismo con los Estados Unidos? Muy favorable.
Recordemos que nuestro principal, digamos, cliente, nuestro cliente cautivo es Estados Unidos. 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, entonces nosotros queremos formalizar a través de un acuerdo y en esto tenemos que aplaudir la gestión de nuestro canciller, de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que como es de carrera, obviamente está haciendo las actividades y las estrategias que favorecen al Ecuador. Sobre esto también hubo mucha resistencia. No obstante, ya en términos reales y a propósito de la coyuntura económica ahora mismo que vive el Ecuador, ¿cuáles serán estos beneficios? Bueno, primero la apertura, ¿no es cierto? Tenemos nosotros una apertura en el mercado americano, sobre todo en el área agrícola, que tenemos que expandirnos y lógicamente cuidar lo que tenemos. Esto es importante porque es una bendición de Dios el estar en la mitad del mundo, entonces todo lo que es agricultura, en la parte florícola son las mejores flores de exportación de la región. El banano está categorizado y calificado como uno de las mejores frutas del mundo y obviamente son sanas y el americano le gusta consumir nuestro producto por ser de primera calidad. Eso nos favorece en nuestra balanza comercial y en nuestra balanza de pagos. Justamente, ¿cómo estamos con la balanza comercial? ¿Ecuador está en condiciones de competir? Bueno, tenemos que entrar a la competencia, lógicamente, porque no hemos llegado al punto de equilibrio en la balanza comercial. Es decir, nosotros necesitamos implementar, favorecer en todo lo que sea exportaciones, porque los ecuatorianos desconocidos somos buenos compradores, malos vendedores. ¿Qué significa para quienes me están mirando y escuchando? Que hay mucha importación, importamos de todo y exportamos solo 4 o 5 productos que ya son conocidos, ¿no? Los tradicionales, el banano, el café, el cacao y las flores ahora, pero ahora se incrementó, tenemos, digamos, los productos del mar, tenemos ya camaroneras en expedita, consecución y comercialización, lo que significa que es bueno para el país, bueno para el Ecuador, porque están ingresando divisas y al ingresar divisas estamos sosteniendo la dolarización. En términos reales, economista, y desde la visión del Colegio de Economistas de Pichincha, ¿cómo está la economía del país, tomando en cuenta que al menos durante el primer año del actual gobierno del presidente Lenín Moreno, mucho se cuestionó el hecho de que no existía aparentemente un norte en cuanto a la economía del país? Bueno, realmente nos ha preocupado muchísimo. Acabamos nosotros de hace exactamente unos 8 días poner una comunicación al señor presidente de la República sugiriendo, digamos, el tema económico fundamentalmente, la parte social, como es obvio, pero la gran preocupación que tiene el Colegio de Economistas, cuáles son las políticas, cuáles son las estrategias para no seguir con el endeudamiento agresivo y ver las posibilidades de que haya una autogestión en la parte fiscal. En esto juega un rol importante este rato la Asamblea Nacional, porque tendrá que analizar profundamente la reforma fiscal que es pertinente en los actuales momentos, ya que es una coyuntura, no solamente porque sea una imposición del Fondo Monetario Internacional, sino que realmente se requiere con emergencia, ya no de urgencia, sino con emergencia, cambios radicales en la política fiscal. ¿Cómo ha mirado justamente el Colegio de Economistas este endeudamiento con los organismos multilaterales? Bueno, digamos, no le quedaba alternativa al país, sino recurrir por la tasa de interés, ¿no? Si nosotros estamos pagando una tasa de interés, sí, una tasa de interés de alrededor del 10% en promedio, sobre todo con los bancos chinos, estamos hablando del 3-4% con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales, lo que significa que los 10.200 millones no van a ser muy costosos para el ecuatoriano, porque la gente, y en eso le damos mucha razón, como no es una cosa que se percibe inmediato, no entiende mucho, no le pone mucha atención, en definitiva, vulgarmente diciendo, no le importa. Pero el momento que haya que pagar, que haya que hacer ajustes, ¿cómo se paga? A través de la creación de nuevos impuestos. Y ahí es lo que la gente se molesta, empieza, digamos, ir contra el gobierno cuando son cosas heredadas. Les recuerdo que en el año 2007 la deuda externa era de 13.000 millones más o menos. Cuando recibió el licenciado Moreno, exactamente datos del Banco Central estaba en 57.900 millones, o sea, prácticamente con las deudas internas que no se registran y los
los bonos del Tesoro, que son de corto plazo, más de 60.000 millones era la deuda ese momento del país. O sea, creció 5 veces la deuda del Ecuador, y realmente haciendo costo-beneficio no se ve qué se hizo con tanto dinero. Aparentemente hay inversión pública, pero que no se refleja el costo que tuvo. Pero finalmente, y que es también lo que un poco el ciudadano de a pie le interesa, es cómo se proyecta el Ecuador en los siguientes años a propósito de toda esta deuda adquirida. Si bien los recursos deberán ser destinados a temas de inversión social inclusive, ¿cómo se proyecta el Ecuador? Digamos, lamentablemente, en ese aspecto tenemos que ser claros con la ciudadanía. Es realmente penoso que no va a haber cómo hacer inversión pública tan rápido, porque gran parte del presupuesto general del Estado se va a destinar al pago de la deuda externa, alrededor de un 40%, lo que significa que la poca inversión que va a haber va a ser no muy beneficiosa, y sobre todo en la época final del gobierno, del actual gobierno, no se va a preocupar mucho de la inversión. ¿Lo que se traduce en adquisición de deuda para pago de deuda? Está pasando eso. Estamos adquiriendo deuda para pagar Así deuda. Eso es, digamos, eso es una cosa tan elemental que todo el mundo sabe, ¿no? Y sabemos que lamentablemente está adquiriendo deuda para pagar deuda, a veces un poco más barata para pagar deuda cara, pero habría otro tipo de negociación que nosotros hemos aconsejado oportunamente, pero que lamentablemente no nos han hecho mucho caso, no nos han tomado la debida importancia. ¿Cómo qué alternativas, por ejemplo? Había cómo renegociar la deuda, sobre todo con los bancos chinos, porque la tasa de interés era muy alta y los plazos muy cortos, muy bajos. Pero nosotros conversamos con técnicos internacionales y el banco chino estaba dispuesto a renegociar, pero si no hubo propuesta, quedó en situación muy desventajosa para el Ecuador. La tasa de interés estaba bordeando el 10% y los plazos estaban de 3 a 5 años, lo que significa ajustarse los cinturones en la inversión, ajustarse los cinturones y crear más impuestos. Justamente, y hacia eso iba mi siguiente pregunta, porque hay mucha expectativa sobre lo que será ya en los próximos días o semanas el envío por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional de una reforma tributaria. Inclusive se ha llegado a especular un posible incremento del IVA, que actualmente se ubica en el 12%, hay quienes se han atrevido a decir que podría subir en al menos 3 puntos. ¿Cómo lo mira el Colegio de Economistas? Mire, de lo que sabemos nosotros, y hemos conversado con algunos señores asambleístas que entienden perfectamente del tema, recordemos que hay economistas también, obviamente ellos van a sugerir que sea una subida pero diferenciada. Me explico mejor. Diga usted, partes y piezas o automóviles y artículos suntuarios pueden pagar el 15%, pero artículos de primera necesidad, artículos que están vinculados al ser humano, digamos, van a quedarse en el 12%. Y esto es ya cuestión de discutir, analizar y ver qué es lo que más conviene al país. Nosotros aconsejaríamos a los señores asambleístas ser muy puntuales en las partidas, que revean y vean que son objeto del incremento del 12 al 15%. Porque también es negativo subir por subir. Si ahorita hay recesión en la economía, no hay inversión, peor con una subida del IVA, a pesar de que es necesaria e indispensable, sería muy peligroso para el Ecuador caer en una mayor recesión de la que estamos. ¿Repercusiones para el país? Menor movilidad, más desempleo, y obviamente peligro de que la gente ya salga a las calles, reaccione negativamente, porque cada día se siente más necesidad, menos comercio, más contrabando y lógicamente, sobre todo, sentimos la falta de empleo en el país. Recordemos que solo en lo que va de este año ha subido el 4.7% el desempleo. Lo que implicaría que se adopten inclusive otras medidas. ¿Cuáles podrían ser estas otras medidas que se podrían contemplar dentro de esta eventual reforma tributaria? Bueno, se cree que hay un ajuste en el impuesto a la renta. Se cree porque nadie sabe, ¿no? No tenemos el documento en pero firme. De las especulaciones, de las conversaciones que se ha escuchado con el señor ministro de Finanzas,
hay una serie de reformas a la parte de impuesto a la renta, hay cierto tipo de ajustes a ciertos impuestos, unos eliminando y otros incrementando, eliminando, por ejemplo, el impuesto a la herencia, el impuesto a las tierras agrícolas, es decir, impuestos que se creó en el gobierno anterior y que más fueron ofensivos que beneficiosos. Bueno, sobre eso todavía tendremos que esperar hasta que el presidente de la República remita el documento oficial a la Asamblea. Son especulativas nada más, de acuerdo a las conversaciones que se ha tenido con el señor ministro de Finanzas y sobre todo con técnicos del Fondo Monetario Internacional, con quienes hemos tenido cierta vinculación y cierto, digamos, intercambio de asuntos técnicos con recomendaciones por parte del colegio para con ellos, para que no afecte a la parte socioeconómica del ecuatoriano. Temas sin duda que no dejan de generar debate en la ciudadanía. Economista, quisiéramos aprovechar su presencia en estos últimos minutos que nos queda para hablar de otro tema más bien local, y es que la semana última se implementó en la ciudad capital la medida Hoy No Circula, que un poco viene a reemplazar en cierta medida al pico y placa. Hubo un pronunciamiento en su momento, meses atrás, sobre todo de la Cámara de Comercio de Quito, respecto del impacto en términos económicos que tendría el Hoy No Circula. El Colegio de Economistas de Pichincha también tiene una visión sobre este tema. Indudablemente, afecta, digamos, en términos porcentuales al comercio en sí, a los servicios, ¿no? Porque realmente tenemos nosotros gran preocupación, la movilidad es fundamental en una ciudad como es una metrópoli que es Quito, el problema de la circulación. Realmente de estudios socioeconómicos que ha hecho el colegio, sabemos que el municipio hizo a ojos de buen cubero. Hemos pedido un estudio de tipo social, de tipo económico, no hay. O sea, va porque va y así están tomando las decisiones en el municipio, sin estudios, sin tener respaldos, y la ciudadanía está dándose cuenta. ¿Por qué decimos que tendría repercusiones en materia comercial, por ejemplo, de comercios? Bueno, la gente deja de circular. Hay mucha gente que dice, ya voy a despachar cualquier situación desde mi casa. Y hay posibilidad por las comunicaciones que tenemos ahora, ¿no? A través del Internet, a través del WhatsApp, a través de muchos mecanismos de comunicación que reemplazan al estar pero hay otras cosas que están, digamos, que no pueden dejar de hacerse personalmente, a pesar de que temas bancarios, temas con ciertas instituciones del Estado, se pueden hacer a través de Internet, pero hay otros que hay que hacerlos personalmente, como son situaciones jurídicas, situaciones médicas, servicios en general. Entonces eso hay una repercusión, y una repercusión que va del 2 al 5%, digamos que se ha dado un retro a la economía en la ciudad de Quito. De hecho, pues nosotros hemos pedido ya una audiencia con el señor alcalde, lamentablemente no nos ha dado todavía, lo hago público nuevamente, ojalá alguien le esté observando nuestro programa para que le haga notar que el colegio ha querido y quiere apoyar a la ciudad de Quito. Venimos nosotros con serios problemas, serias denuncias, no del actual alcalde, pero sí del anterior. ¿Ustedes irían por la opción de replantear esta medida de restricción vehicular en cierta forma? De hecho, hay otras alternativas, o si no, que mejoren el servicio. El servicio público sigue siendo desastroso en Quito. Eso no lo digo yo, lo dice cualquier quiteño, porque si hubiera un buen servicio público, un transporte de primera, como en otras ciudades, no nos vayamos muy lejos, no quiero irme a Europa, ¿no es cierto? Porque eso, pero en el Perú, en Colombia hay un buen servicio público, hay un buen metro y obviamente pues eso reemplaza al vehículo, ¿no? Entonces para el empresario, para el oficinista, para quien tiene que movilizarse es más cómodo irse, ¿no? Pero aquí si usted sube al trole, le roban el celular, bueno, hay tantas denuncias que estando en televisión no quisiera decirlos, pero todos los quiteños que me están mirando, todo el país sabe que es riesgoso subirse al trole, peor a un bus de servicio público, entonces el maltrato, bueno, el peligro, el riesgo que corre, entonces inclusive el servicio de taxis a veces no es suficientemente eficiente y obviamente pierde económicamente
Quito en especial, y siendo Quito quien pierde, pues pierde el país. Sistemas efectivos que se aplican en otros países, economista, pero que pasan ¿por qué? Por una mejor gestión de los recursos, sin duda alguna por planificación. ¿Por qué aspectos pasa precisamente aquello? Pregunto esto porque fácil es decir o identificar los problemas que enfrenta en este caso la ciudad capital, el tema de movilidad, transporte público y demás, pero ¿cómo aterrizar justamente en las soluciones? Bueno, nosotros hemos sugerido ya a través de una comunicación al señor alcalde qué soluciones se pueden dar. Y una de ellas es, obviamente, tener un mejor servicio municipal de transportación, a más del trole, pues obviamente lo que implica inversión, especial. ¿no? Pero es una buena inversión que tiene retroalimentación, porque no es que es gratis. La gran preocupación que tiene el colegio es el valor del pasaje del metro. Recordemos que hasta este rato, no lo dice el colegio, ya están gastados 2.500 millones de dólares, que hay que pagarlos. Entonces, claro, el anterior señor alcalde, y peor el anterior, ellos decían que hay que pagar a través del impuesto predial, lo que nosotros no estamos de acuerdo. Hemos puesto una comunicación porque no tiene por qué pagar un impuesto predial, un mal negocio que se hizo con el metro de Quito, porque nosotros seguimos sosteniendo de que fue un mal negocio el metro, que puede ser lindo, pero primero es un tramo muy corto y el costo es muy alto, prácticamente un sobreprecio de un 25%. La Contraloría está encima de esto para denunciar oportunamente y ojalá pues la doctora Diana Salazar, que también tiene los documentos pertinentes entregados por el Colegio de Economistas, ya salga a relucir después del tema arroz verde y obviamente será otro tema, otro escándalo de corrupción, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel local. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Ha sido la presencia del economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con quien hemos dialogado sobre diversos temas. Y avanzamos con más información. Les contamos que desde el Ministerio de Gobierno se mantiene la expectativa por la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El progresivo uso de la fuerza y el retiro de armas cortopunzantes en las calles son parte de los temas de interés de la Policía Nacional. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó que desde esta cartera de Estado se mantiene una gran expectativa en la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que son de interés de la Policía Nacional, como son la incorporación de normas que permitan a los jueces valorar el uso progresivo de la fuerza, dar paso a la reforma que permita además el aprovechamiento del material mineralizado que es decomisado y la facultad de retirar armas blancas de las calles. Propuesto algunas normas técnicas que permitan valorar de manera apropiada y con los parámetros más claros el tema del uso progresivo de la fuerza. Esto va a ser importante para el desarrollo de trabajo de la Policía Nacional. Otro tema que para nosotros es de gran interés es que la Asamblea apruebe una reforma al procedimiento para destrucción, y en este caso sería aprovechamiento del material mineralizado que se decomisa en los operativos. Romo además dio detalles de lo ocurrido la madrugada del domingo último, cuando 6 personas ingresaron y dispararon contra los invitados de una boda. Se confirmó la detención de 5 antisociales. La Policía Nacional logró la captura de todos los involucrados en el asalto armado que se produjo en el sur de Quito este fin de semana. Probablemente ustedes ya han visto esta información. Horas después de este gravísimo hecho, la policía logró la captura de todos los involucrados que ya han sido puestos a órdenes de la justicia. Por su parte, el jefe de la Policía Judicial, el general Carlos Cabrera, informó sobre los resultados del operativo Jaque Mate 12, realizado en 22 provincias desde el 12 al 15 de septiembre. 250 operativos, 218 personas detenidas y 18 bandas delictivas desarticuladas son parte de los resultados que se expusieron producto de las campañas gubernamentales en pro de la seguridad ciudadana. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en la emisión estelar de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Seguimos informando, amigos. Tras la noticia de la filtración de información de millones de ecuatorianos, las autoridades de gobierno, mediante rueda de prensa, anunciaron las acciones emprendidas, entre ellas el inicio de una investigación penal. Esta semana llegaría asimismo a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de protección de datos personales. Tenemos un informe con nuestra compañera Lorena Espinosa. Adelante. Gracias, buenas tardes. Autoridades de gobierno dieron información sobre las acciones que ha emprendido el gobierno precisamente tras la noticia de la masiva filtración online de datos de los ecuatorianos. Precisamente el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que habrían recibido una alerta el 11 de septiembre sobre una filtración de información de los ecuatorianos que habría estado en Miami. Sin embargo, él precisó y aclaró que no se trata de ningún hackeo ni tampoco de ningún ciberataque y que la información está resguardada. Inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y Ecusert, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. Lo que sí dijo es que una empresa denominada NovaStrat estaría involucrada en esta supuesta filtración de información, que dijo estaría involucrada a 2 exfuncionarios del gobierno anterior. Esta es una empresa ecuatoriana que brinda servicios en el extranjero. Pero tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional, práctica del gobierno anterior de crear un sistema nacional de información con las bases de datos de todos los ecuatorianos, IES, SRI, banco, en este caso el Banco de Fomento, Ban Ecuador y ciertas instituciones, se utilizaban dentro de ciertos sistemas de información política, electoral y de marketing político en el gobierno anterior. También anunció que han emprendido una investigación penal por violación a la intimidad. Lo que dijo, estarán resguardando esta información por el estado de la investigación, por lo que no dio mayores detalles. Sin embargo, dijo, darán con los responsables. En este momento transcurre la investigación penal y esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajado o han negociado bases de datos públicas y que han sido sustraídas desde las propias instituciones, tomando en cuenta de una posible violación del artículo 178 y 179 de la COIP, que implica que es una vulneración del delito de la privacidad. En ese marco la ministra del Interior, María Paula Romo, está en el proceso legal, ha iniciado el proceso legal y ella en pocas horas posiblemente puede informar sobre el desarrollo de la investigación penal. Sin embargo, pese a que aseguraron que la información de los ecuatorianos está completamente resguardada, la directora de la DINARDAP, Lorena Naranjo, dio algunas recomendaciones a los ecuatorianos con la información personal. Es importante como una política común de todos los ecuatorianos que tengamos un ciclo de vida de nuestras contraseñas que permitan un cambio y una no repetición de los mismos. Esta, además de ser una práctica natural que nosotros como ciudadanos digitales debemos realizar continuamente, es también un mecanismo adecuado en este momento para responder a posibles vulneraciones que se pudieran causar. También no exponer demasiada información nuestra en redes sociales porque nosotros mismos nos podemos estar poniendo en riesgo. Es decir, la cultura de protección es una cultura de corresponsabilidad. Tras la noticia también anunciaron que en 72 horas harán la entrega de un proyecto de ley de protección de datos personales en la Asamblea Nacional. Esto para proteger precisamente la información de todos los ecuatorianos. Anunciaron que entonces será esta misma semana en que el Ejecutivo entregará este proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento. Es lo que les podemos contar desde aquí, desde el Palacio de Carondelet. Una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y ahora les contamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, insiste en que las propuestas de reformas al Código de la Democracia presentadas por los consejeros del organismo electoral sean o deben ser tramitadas con urgencia
por parte de la Asamblea Nacional. Atamaín dice que para que las reformas entren en vigencia en los comicios de 2021, este proyecto deberá cumplir con el procedimiento respectivo al menos hasta diciembre de este año. Desde el Consejo Nacional Electoral se han presentado algunas propuestas de reformas al Código de la Democracia. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, plantea se incorpore en la asignación de escaños cambiar el método de Hunt a Webster. Un tema es cambiar el método de Hunt y eliminarlo y quedarnos con un solo método de adjudicación de escaños, que es el método de Webster. Además, propone eliminar las circunscripciones electorales, porque rompe con la unidad nacional. Atamaín dice que es importante buscar mayor equidad y representación de las minorías. Es la eliminación de las circunscripciones electorales que define que todas las provincias, los cantones y en aquellos sectores donde se ha determinado aquello ya deje de existir. Es la eliminación de las circunscripciones electorales para que vaya empatado con la fórmula de adjudicación de escaños. El consejero José Cabrera plantea que las propuestas de reformas mejoren el proceso electoral, que reflejó fallas en las elecciones seccionales de este año. Bueno, las reformas, la idea es mejorar los procesos electorales, dar mayor transparencia en los diferentes procesos, el respeto a todos los candidatos, especialmente a la mujer en las candidaturas, en ocupar puestos públicos, etcétera. Además, la presidenta se pronunció sobre una denuncia sobre la supuesta venta de base de datos que serviría para afiliaciones políticas ilegales. Atamaín dijo que esto debe ser denunciado en fiscalía. Una organización que trafica con firmas, eso ya es un delito, eso ya no es una infracción electoral. Le correspondería a la persona que conoce y tiene las evidencias poner la denuncia en fiscalía para llegar hasta las últimas consecuencias. Es una denuncia gravísima y si no lo hacen documentadamente y no nos permiten llegar hasta las últimas consecuencias, quienes han denunciado podrían ser cómplices o encubridores que, sabiendo de tal delito, no denuncian ante las autoridades competentes. El proyecto de reformas al Código de la Democracia no supera el segundo debate en el Pleno del Parlamento. Este 12 de septiembre se llevó a cabo la continuación de la sesión 492, donde se escuchó a los consejeros del CNE sobre sus propuestas. Para que estas reformas sean aplicadas en las elecciones de 2021, la ley deberá entrar en vigencia hasta diciembre de este año. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y el Consejo Nacional Electoral instaló los colegios electorales para designar a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales rurales ante el Consejo Nacional de Competencias. Esta instancia se encarga de implementar el proceso de descentralización en las elecciones del país. En cumplimiento del Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma, el Pleno del Consejo Nacional Electoral instaló los colegios electorales para designar a los representantes principales y suplentes de los gobiernos provinciales, gobiernos municipales y gobiernos parroquiales rurales ante el Consejo Nacional de Competencias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral inauguró este evento. Señores alcaldes, señoras alcaldesas, estimados colegas, consejeros del Consejo Nacional Electoral, ha sido una jornada democrática en la que el Consejo Nacional Electoral cumple con su responsabilidad, con su función de apoyar a estos procesos. Este lunes se eligió a Leonardo Maroto, alcalde de Pelileo, como representante de los GATS municipales. Creo que, compañeros alcaldes, eso a nosotros nos motiva a tomar presencia y sobre todo a poder unir esfuerzos en el bienestar de la municipalidad. Y a Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja, como representante de los gobiernos provinciales. Tenemos que el binomio Dávila-Ewes Rafael Antonio con su suplente Cruz Carrillo Juan Pablo han obtenido 6 votos, siendo los ganadores. El Consejo Nacional de Competencias tiene la potestad de organizar e implementar el proceso de descentralización, asignar la transferencia y ejercicio de competencias, evitar la superposición de funciones entre los niveles de gobierno, monitorear de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión adecuada de las competencias, disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, coordinar con las asociaciones de cada nivel procesos de fortalecimiento e
institucional, emitir las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones, promover y vigilar que se cumpla con los mecanismos de participación ciudadana de la gestión de los GATS, inscribir la conformación de mancomunidades. Hemos cumplido con lo que manda el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la reglamentación que el CNE ha aprobado para el efecto. Les deseamos éxitos. Este martes se instalará el Colegio Electoral de los presidentes y presidentas de las juntas parroquiales rurales del país, en el Coliseo de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar a las 10 de la mañana. Una vez electos, el Consejo Electoral entregará las respectivas credenciales. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Y en otros temas, la comparecencia de varias autoridades de Estado, las reformas a la Ley de Educación Intercultural, temas ambientales y de tránsito marcarán la agenda de las comisiones legislativas durante esta semana. Les tenemos un resumen. Son diversos los temas que se abordarán en la Asamblea Nacional durante esta semana. La Comisión de Soberanía Alimentaria realizará un foro sobre la alimentación escolar para que diversos sectores presenten sus observaciones. El evento se realizará el miércoles 18 de septiembre en el Salón José Mejía Lequerica. Por otra parte, la Comisión de Justicia convocará a expertos en Derecho Administrativo delegados de la Procuraduría General del Estado y del Servicio de Rentas Internas para que presenten sus criterios a las reformas al Código Orgánico Administrativo. La Comisión del Régimen Económico, en cambio, convocará autoridades para conocer cómo avanza el proceso de optimización del Estado en territorio. Asimismo, iniciará el tratamiento del proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad en actas y contratos y abocará conocimiento de 4 proyectos de ley. La Comisión de Relaciones Internacionales deberá preparar el informe sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. De su parte, la Comisión de Educación continuará con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Además, convocará a los ministros de Salud, Trabajo y Finanzas para que informen sobre los procedimientos para el pago de los internos rotativos. La Comisión de Biodiversidad también tiene previsto invitar a varias autoridades para que despejen dudas de carácter ambiental, entre ellos la minería ilegal. Mientras que la Comisión Ocasional de Tránsito desarrollará el programa La Movilidad Activa, respecto de la capacidad que tenemos las personas para desplazarnos usando el cuerpo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Precisamente a propósito de estos temas que revisamos en esa nota precedente, les contamos que la Comisión Ocasional de Tránsito desarrollará este miércoles 18 de septiembre desde las 18 horas la cicleada por la movilidad activa. El recorrido partirá desde el Estadio Olímpico Atahualpa y llegará a la sede legislativa. La actividad se enmarca dentro de una política integral que se fundamenta en la priorización de viajes no motorizados o de movilidad activa, como el uso de la bicicleta. También busca concienciar a los ciudadanos a buscar alternativas para movilizarse. Cabe destacar que desde el año 2012, entre el 16 al 22 de septiembre, se desarrolla esta campaña en conmemoración de la Semana de la Movilidad. Las comisiones de salud y de niñez y adolescencia, junto con los grupos parlamentarios de garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de erradicación de la pobreza, junto con entidades sociales, presentarán este jueves los resultados de la encuesta Una mirada al derecho a la salud de la niñez y adolescencia del Ecuador, que tiene como objetivo conocer lo que piensan, sienten y viven cotidianamente las niñas, niños y adolescentes del país sobre los problemas de salud que les afectan y cuál es la atención que reciben. Los resultados serán entregados al relator especial por el derecho a la salud de las Naciones Unidas, Dainius Puras, durante su visita oficial al país del 17 al 26 de septiembre, puesto que el derecho a la salud tiene directa relación con el objetivo 3 de la Agenda 2030, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. El evento se realizará de 8 de la mañana a 10 de la mañana en el Salón de Expresidentes de la sede legislativa. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa se despidió este lunes del cargo de presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mediante una rueda de prensa expresó su deseo de que continúe el trabajo por la paridad de la mujer, la reversión del cambio climático y la defensa del multilateralismo. Sobre su gestión, dijo que en el periodo 73 de sesiones se aprobó un total de 341 resoluciones. Agregó además que la agenda incluyó 178 cuestiones, 9 menos que en la anterior sesión de reuniones del organismo, y resaltó que mantuvo 55 reuniones informales con los representantes de los países miembros en un nuevo formato impulsado bajo su presidencia. Espinosa fue la primera mujer latinoamericana en ocupar la presidencia de la Asamblea General, que se renueva anualmente, y una de las pocas mujeres que han ocupado este cargo en las 7 décadas de historia de Naciones Unidas. A partir de este martes, el diplomático nigeriano Tijani Muhammad Bande la sucederá en el cargo. Agenda de actividades. Rápidamente, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 17 de septiembre, 8 de la mañana, el Grupo Parlamentario Fronterizo recibe a José Martínez Castro, ministro de Transporte y Obras Públicas, y a Javier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, para dialogar acerca del cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 8:15, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, con el conocimiento y resolución sobre el informe borrador del libro 1 de la reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia. Se reunirán en el 5º piso en la sede de la Comisión de los Derechos Colectivos. 8:30, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, con el conocimiento de la resolución respecto a la calificación a trámite del proyecto de ley orgánica de pesca presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Primer piso, Palacio Legislativo. 10 de la mañana, Comisión de Participación Ciudadana realiza una reunión de trabajo con Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación de Víctimas del 30S, para hablar acerca de los hechos concernientes a los afectados por el 30S y que se encuentran represados en diferentes instancias del Estado. Será en el 6º piso. 10 de la mañana, una rueda de prensa de la Comisión Especializada Ocasional que trata los temas de tránsito a propósito de la cicleada por una movilidad activa. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 10 de la mañana, continuación de la sesión 583 del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer y resolver sobre el proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución de la República y así limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 11:30, sesión 620 del Pleno de la Asamblea. Se debatirá el informe de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y también el debate de un proyecto de resolución sobre el inicio del procedimiento de reforma parcial de la Constitución en relación a los artículos 110, 115 y 219. 17:30, continuación de la sesión 611 del Pleno con el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Reiteramos, está pendiente la votación de estas reformas. Y 18 sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, con el conocimiento, análisis y resolución de los documentos ingresados a la Comisión sobre la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Será en el 6º piso, en la sede de la Comisión del Derecho a la Salud. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.